Carlos París, 1925-2014, fue uno de los filósofos más lúcidos y comprometidos del pensamiento español contemporáneo. Catedrático, ensayista y presidente del Ateneo de Madrid durante varios años, París desarrolló una obra centrada en la crítica de la racionalidad técnico-científica, la deshumanización del poder y la alienación en la sociedad moderna. Su pensamiento se sitúa en la línea de la filosofía crítica, con fuertes influencias de Marx, Nietzsche, Freud y la Escuela de Frankfurt, pero también con una fuerte preocupación ética, humanista y existencial. Carlos París no fue un pensador encerrado en el ámbito académico, fue un intelectual público, un pensador comprometido con los problemas de su tiempo, especialmente con los fenómenos de manipulación ideológica, dominio tecnológico y pérdida de sentido en las sociedades capitalistas avanzadas. Su filosofía es sobre todo una denuncia lúcida del malestar en la cultura contemporánea y una búsqueda de alternativas más humanas. Razón instrumental y dominio tecnológico. Uno de los temas centrales en la obra de Carlos París es la crítica a la razón instrumental, es decir, la forma de racionalidad que reduce el pensamiento a cálculo, eficiencia, utilidad y control. Esta crítica, heredera del pensamiento de Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Martin Heidegger, se despliega con fuerza en obras como Ciencia, Técnica e Ideología, 1973, y Filosofía y Fiesta, 1976. Según París, la técnica ha dejado de ser una herramienta al servicio del hombre para convertirse en un sistema autónomo de poder, que organiza la vida social, económica y cultural desde lógicas impersonales de control y rendimiento. Este dominio técnico no es neutral, sino ideológico. Moldea las conciencias, los valores, los deseos, convirtiendo al sujeto en objeto, al ciudadano en consumidor y a la naturaleza en mera mercancía. Para París, la ciencia y la técnica no pueden analizarse al margen de sus condiciones históricas y sociales. No existe una tecnología inocente. Toda técnica responde a intereses concretos y produce efectos sobre las formas de vida. En las sociedades contemporáneas, la tecnificación progresiva ha provocado una pérdida del vínculo con lo simbólico, lo festivo, lo creativo y lo espiritual, reduciendo la existencia a mera funcionalidad. Alienación, consumo y pérdida del sentido. A partir de esta crítica de la técnica, Carlos París desarrolla una aguda reflexión sobre la alienación del sujeto moderno. En la línea de Karl Marx, pero también de pensadores como Fromm o Debord, afirma que el ser humano contemporáneo está desconectado de sí mismo, de los otros y del mundo, atrapado en una maquinaria que lo convierte en engranaje, espectador o consumidor pasivo. En su libro El rapto de la realidad, 1999, París denuncia cómo la realidad ha sido raptada por el espectáculo mediático, la banalización cultural y la colonización del imaginario por la publicidad y los medios de comunicación. La televisión, el marketing y el consumo han reemplazado a la experiencia directa y a la reflexión crítica, generando una cultura de masas anestesiada, donde se impone la repetición, el entretenimiento superficial y la obediencia simbólica. La alienación no es solo económica o política, es también ontológica y existencial. El sujeto pierde su capacidad de pensar libremente, de actuar con autonomía, desear auténticamente. La vida se vacía de sentido, se instrumentaliza, se fragmenta. Frente a esto, París propone una filosofía del reencuentro, que ayude a reconstruir el lazo entre pensamiento y vida, entre libertad y verdad, entre comunidad y autenticidad. Crítica del poder y la ideología. Otro eje esencial en la filosofía de Carlos París es su crítica al poder moderno. En obras como El retorno del avestruz, 2003, y La manipulación del hombre, 2009, analiza cómo el poder se ejerce no solo por la fuerza, sino por medio de la manipulación ideológica, la desinformación y el control del deseo. París sostiene que las democracias actuales están profundamente degradadas por la concentración de poder económico y mediático. El neoliberalismo ha convertido la política en un espectáculo, la economía en dogma incuestionable y la ciudadanía en simple clientela electoral. El poder ya no necesita imponer, seduce, persuade, invisibiliza hasta que los oprimidos aceptan como natural su propia sumisión. La ideología dominante actúa disfrazando el orden social como inevitable o deseable. El éxito personal, el consumo ilimitado, la competencia, la productividad son presentados como fines últimos, mientras se oculta la desigualdad, la explotación y la degradación ambiental. La tarea de la filosofía para París
es desenmascarar estos mecanismos, recuperar el pensamiento crítico y dar voz a quienes han sido silenciados. La fiesta. El juego y la vida plena. Frente a la lógica del cálculo y la utilidad, Carlos París reivindica la experiencia festiva, lúdica y gratuita de la existencia. En su obra Filosofía y Fiesta, plantea que toda cultura necesita momentos de celebración, de ruptura del orden productivo, de reencuentro con el cuerpo, el arte, la naturaleza y los otros. La fiesta, en su sentido profundo, no es mero entretenimiento, sino una forma de experiencia totalizadora que une lo individual y lo colectivo, lo espiritual y lo material, lo simbólico y lo real. En ella, el ser humano se libera momentáneamente del tiempo lineal, de la opresión de la técnica, y accede a una vivencia más plena del presente. Esta dimensión lúdica y festiva es clave para recuperar el sentido de la vida, para resistir a la lógica deshumanizante del sistema y para abrir espacios de libertad y creación. París aboga por una cultura donde el arte, la poesía, el erotismo y la amistad no sean lujos, sino ejes fundamentales de la existencia. Humanismo crítico y compromiso filosófico. Carlos París representa una figura ética del filósofo comprometido, que no se conforma con analizar el mundo, sino que busca transformarlo críticamente. Fue un pensador profundamente humanista, pero no ingenuo. Sabía que la historia está marcada por la violencia, la opresión y la injusticia, pero también creía en la posibilidad de una emancipación real, basada en la razón, la sensibilidad y la solidaridad. Rechazó el cinismo posmoderno y el escepticismo paralizante. Defendió la necesidad de un pensamiento crítico, radical y transformador, capaz de imaginar futuros distintos, de despertar conciencias, de abrir caminos alternativos al dominio del mercado y la técnica. Para él, la filosofía no era un lujo académico, sino una necesidad vital, una forma de resistencia, una afirmación de la dignidad humana frente a todas las formas de deshumanización. Conclusión: pensar desde la vida y para la vida. La filosofía de Carlos París es un llamado urgente a recuperar el pensamiento como acto de libertad, como ejercicio de lucidez, como herramienta para comprender y transformar la realidad. Frente a la razón técnica, propone una razón vital. Frente al poder deshumanizante, propone una ética del cuidado, de la comunidad, de la vida compartida. Su legado nos invita a despertar del conformismo, a reconectar con lo esencial, a resistir la alienación con pensamiento, afecto y creación. En un mundo cada vez más mecanizado y vacío de sentido, la obra de París sigue siendo una guía luminosa para quienes creen que otra vida es posible, si somos capaces de imaginarla, pensarla y luchar por ella.